Buenas tardes, chicos. Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo parásito, es una nueva lombriz. Vamos a platicar un poquito del tema de la Ascaris lumbricoide, uno de los agentes parásito más desarrollados en todo el mundo y que normalmente se lleva las palmas, siendo el número uno en principal fuente de infección a humanos. ¿Sale? Este es un parásito visible, también se puede ver igual que las taenias. Es un parásito que se puede reconocer a simple vista, debido a que es un gusano de color rosa, blanquecino, que mide 30 centímetros. Profe, ¿de cuál estamos hablando? Hoy se llama Ascaris lumbricoide. Ok, gracias. ¿Vale? El día de hoy vamos a hablar de bueno, es el campeón de ¿Cómo, la profe? ¿Cómo se llama esa cosa? Ascaris lumbricoide. Ascaris. Ascaris lumbricoide. Lubricoide. Lumbricoide. Lumbri. Lumbri. Profe, Mande. antes de que empecemos, ¿me puede ayudar con una duda que me ¿Sí? surgió? Es Dime. que al estar viendo lo de las fases del parásito anterior de la taenia, Ajá. quería saber sobre las oncósferas y los Uh-huh. metacéstodos. ¿Son Oh. parte de la fase del parásito? Es que como Sí. que no me quedó muy claro y al leerlo me confundí un poquito más. Ok. Empieza como huevo, larva y se produce el cisticerco. Ajá. Y después de esa larva se vuelve adulto. Correcto. ¿Y en qué momento actúan las oncósferas y los metacéstodos? Y me parece que otros se llaman céstodos. Ujú. De hecho, los estos son los segmentos del gusanito. Ves que tienen como si fueran divisiones. Ajá. Esos son los céstodos. Los metacéstodos son los céstodos que ya están grávidos. Son los proglótidos grávidos que se van a despegar o a fragmentar de la cola del gusano. ¿Sale? Ok. Esos son los metacéstodos, cuando ya están preñados, cuando ya son maduros, y en la parte final de esa cola del gusano se separa del resto del cuerpo. Y los oncósferas son huevos que se depositan sobre el suelo, sobre el agua o sobre la hierba, y tienen que pasar un periodo de incubación. De hecho, los metacéstodos y los oncósferas vienen de la mano. ¿Por qué? Porque los metacéstodos que son liberados, se depositan en el medio exterior. Ahí es donde se desarrollan o se maduran los huevecillos larvados hasta su maduración final, que se llaman oncósferas. La diferencia entre un huevo normal y un huevo de oncósfera es que en la oncósfera se ve una larva pequeña con 6 ganchos y 4 ventosas, y en el huevo normal no. Ah, ok. ¿Sale? Sí, Ok. muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan antes de que empecemos con el tema de hoy? Ah, nada más era esa de mi parte, profe. Ok, ok. Bueno, pues Gracias. es hora de empezar a trabajar hoy con el tema de las campeonas de los gusanos, la reina gusano que existe dentro de nosotros, y es uno de los más prolíficos, siendo el número uno en contagios a nivel humano, en todo el mundo. ¿Sale? El parásito se llama Ascaris lumbricoide. ¿Sale? Este gusano es visible igual que sus compañeros como las taenias, se puede ver a simple vista. Es un gusano de color blanco amarillento cuando son maduros, cuando ya son adultos. Este sí está dividido, este sí es un género masculino y uno femenino. El gusano mide en la fase adulta entre 20 y 30 centímetros y aproximadamente 3 milímetros de grosor. Lamentablemente, no viene solo. A comparación de las taenias, que se le conoce como solitarias, eh, solamente se encuentra uno o a veces 10 parásitos dentro de nuestro intestino, mientras que los ascaris vienen en 100, 200 o 300, 1000, es
diferentes gusanitos dentro de nosotros en una sola camada. Estos gusanos, pues viven, se desarrollan muy parecido al proceso que vimos anteriormente con la Hymeniolepis. ¿Sale? Ok, ahora vamos a explicar un poquito de cómo este gusanito o cómo se lleva las palmas por ser uno de los más eficientes contagiantes en el ser humano. Bueno, primero que nada, es un parásito que viene separado en géneros, masculino y femenino, macho y hembra. Son dos gusanos diferentes. Y se requiere de ambos para poder proliferar una descendencia de hasta 35,000 huevos por cada día. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ambos gusanos, hembra y macho, nacen de la misma forma y pasan por el mismo ciclo. Es decir, que van desde, primero que nada, nacen diferenciados, ya sean macho y hembra con su forma larvaria, ya vienen diferenciados. Sus características son muy, muy diferentes una y otra. El macho es mucho más pequeño y la hembra es más larga y tiene su cola en forma de látigo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tiene 4 fases antes de desarrollarse completamente. Pasan por huevo, por larva, larva madura y la reproducción sexuada. ¿Sale? Tienen diversas estructuras, es un gusano muy complejo, no es tan sencillo como el cestodo que tiene todo en su cola. Este tiene un sistema nervioso muy eficiente, un tubo digestivo hueco y largo, tiene sistema reproductor propio de cada género, para el macho tiene una especie de espina que ayuda a la fertilidad y tiene vesículas seminales. Para la hembra tiene una cloaca y su útero para la formación y maduración de los huevecillos. La hembra llega a medir hasta 45 centímetros. Tanto el macho y hembra pueden vivir más de 5 años dentro de nosotros y entre más tiempo los tengamos, más grande va a ser la familia, generando incluso una obstrucción del intestino. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto mide el macho? El macho llega a medir entre 15 y 22 centímetros. ¿Sale? Se estipula que el tamaño máximo encontrado de un macho es 30 centímetros. La hembra es mucho más grande y más ancha. Y bueno, estos gusanitos lo único que se encargan es de comer y de reproducirse. Estos gusanos tienen una camada de hasta 200,000 huevos diarios, de los cuales aproximadamente 27,000 huevos son fértiles y completamente emitidos hacia el exterior de la luz intestinal. ¿Sale? Cada hembra en su interior puede albergar casi 27 millones de huevos. Y solamente se requiere un solo macho para poder hacer que todos esos huevos sean fértiles o ya estén fecundos. Por biología, estos gusanitos se desarrollan de manera diferente, hembra y macho. Hay condiciones que detonan el crecimiento o proliferación de algunos géneros más que de otros. ¿Sale? En el caso de los machos, se atribuye a climas un poco más cálidos y menos húmedos. Y cuando es hembras, cuando hay una mayor producción de hembras, es porque los huevecillos han pasado mayor tiempo de maduración sobre el suelo húmedo y clima templado. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Mayor tiempo de maduración en clima húmedo o cómo?
Para que se desarrollen más huevecillos hembra, son clima húmedo y sobre suelo. Y en caso de que se desarrollen más huevecillos macho, tiene que ser forzosamente climas un poquito más secos y sin humedad. O más cálidos y sin humedad. ¿Sale? Las hembras, los gusanitos hembra, son alargados y tienen una especie como de látigo en la parte final, muy delgadita. Mientras que se van haciendo más gruesos y anchos en la parte media. Y por lo general tienen la forma del macho por lo general parece una letra C, viene curviada. La hembra se ve así, el macho es mucho más pequeño y por lo general viene en esta forma. ¿Sale? Macho y hembra. ¿Sí se ven los esquemas? ¿No? No, profe. A ver, permítame, me cambio de cámara. Entonces, permítame. ¿Qué pasó aquí? A ver. Me dicen, porfa, si es que se ve mejor. ¿Se ve mejor en esta? Sí, ya se ve. Recuerden, ya no son gusanos segmentados, se llaman helmintos. Son gusanos pluricelulares que viven dentro de nuestros cuerpos. Son gusanos pequeños, de color amarillo blanquecino, en estado adulto, y miden máximo 45 centímetros, que son las hembras. Vienen un poquito curvas y su parte posterior, su cola, parece un látigo. Los machos son más pequeños, más gruesos y tienen una forma característica de letra C. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok, vamos a continuar. Permítanme, vamos a cambiar otra vez. Me queda de este lado tantito en lo que seguimos platicando. Y ahorita que necesita hacer otro esquema, pues me paso a la otra cámara, ¿sale? Porque si no, creo que se traba un poquito de internet. Bueno, como los dije, el macho mide entre 15 y 20 centímetros. Máximo llega a 30. Entre 15 y 30 centímetros el macho. La hembra mide entre 30 a 45 centímetros. El dimorfismo no solamente ayuda a que esta tenga una variante entre una y otra, sino que también ayuda a la proliferación. ¿Por qué? Porque estos gusanos se requieren aparear un total, por cada ciclo de vida de estos gusanos tienen un apareamiento diario en 5 años. Pueden generar más de 220 millones de huevos por su vida. Y un solo macho es necesario para poder fertilizar o fecundar a más de 100 hembras. Eso quiere decir que una sola camada, una sola gama de estos gusanitos que tengamos una pareja de inicio en nuestro estómago, va a ser suficiente para que tengamos un gran cultivo de lombrices dentro de nuestro intestino. ¿Sale? Por lo general, como dije, el macho se ve un poquito más ancho y es un poquitito más grueso. Varían un poquito también, ¿sale? Los huevecillos de estas especies son semirredondos, con una cobertura gruesa. Y tienen algo interesante también. Se pueden apreciar un núcleo bastante grande en el interior que ocupa casi la totalidad de ese huevecillo. De hecho, esta parte se ve como si fueran grumos, gruesos. Y los huevecillos, van a depender mucho, pero miden, cada huevecillo tiene una
una medida aproximadamente de 45 micras. ¿Podría repetirlo, profesor? Claro que sí. Cada huevecillo tiene un tamaño aproximado, un diámetro aproximado de 45 micras. ¿Sale? Ahora sí, vamos a explicar por qué este gusano es el rey del intestino. Bueno, en parte tiene que ver con su ciclo de vida. En parte tiene que ver que tiene demasiada descendencia. En parte tiene que ver que casi en todos los climas se puede reproducir este gusano. Y en gran parte se lleva las palmas y el trofeo del mayor problema gastrointestinal debido a que casi el 90% de la población humana está infectado con este. Ok, ahora vamos a explicar cómo es que este gusano hace daño y nos empieza a atacar. Bueno, primero que nada necesitamos un huevecillo maduro, un huevecillo fecundado y que esté depositado sobre el suelo o la hierba o el agua. Principalmente sobre el suelo. ¿Sale? Este gusanito, no vive en la naturaleza. No hay algún otro animal que viva dentro de él tanto tiempo. Solamente vive 5 años dentro del intestino del humano. Los demás animales que pasan por esta enfermedad, como cerdos, ovejas, reses, no duran más allá de 2 años. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿cómo es que llega esta enfermedad? Necesitamos un solo huevecillo. O bueno, en este caso necesitamos 2. Necesitamos un huevecillo maduro, que ya esté depositado sobre el suelo, el agua o la hierba. Un animal de pastoreo lo come, en el interior del intestino del animal empieza a desarrollarse una larva, se puede volver un cisticerco si se va a un tejido, porque este gusano tiene la facilidad de atravesar fácilmente la pared intestinal de animales y del humano. Una vez que ya está vuelto un cisticerco, consumimos la carne infectada sin preparación previa o que no esté adecuadamente cocinada. En el estómago de nosotros, gracias a la acción ácida, disolvemos la capa de la oncósfera o del quiste que recubre y protege el gusano larvado en el tejido del animal. Pasa íntegro a nuestro intestino y después de 15 a 21 días, el gusano es adulto, se adhiere fuertemente en las paredes del intestino, tiene una serie de ventosas como si fueran dientes, se adhiere fuertemente y genera no succión de lo que está alrededor, como la taenia, no. Este va a succionar directamente hasta encontrar un vaso sanguíneo de donde nutrirse. En esta parte, el gusano, si es que tiene un compañero o una compañera, van a aparearse diariamente a partir de las primeras 8 horas después de maduración y después de los primeros 10 días, el gusano empezará a emitir diariamente una carga de hasta 20,000 huevos fecundados. Ojo, aquí es algo muy interesante y algo que hemos mencionado muchísimo anterior en otras clases. Este gusano forzosamente en el humano es contagio directo, ano, mano, boca. Y el problema de este gusano es que no necesitamos a alguien más que nos contamine. Nosotros mismos somos el portador y el contaminante de nosotros mismos. La mayoría de veces el gusano de Ascaris llega a nosotros porque comemos algo que está contaminado, algo que está sucio, algo que está en mal preparación.
Ya en el estómago de nosotros se desarrollan los gusanos adultos, se reproducen, y es algo interesante. Estos gusanos liberan 200,000 huevos, bueno, 20,000 huevos diariamente, van sacando diariamente, y los huevecillos se van hacia el ano, directamente por el arrastre de la materia fecal. Seguido a esto, en el ano, esperan un tiempo de eclosión. Hay dos vías. Vía directa es que nosotros, contacto directo con ano, mano, boca, llevemos los coprolitos o materia fecal de nuestras manos hacia nuestra boca cuando comemos algún alimento o, por ejemplo, señoritas que tengan uñas largas, este es un medio de cultivo ideal para poder contaminarse por ascaris. Personas que tienen hábitos de levantar comida del suelo y comérsela antes de que pasen los primeros minutos o los primeros segundos, también están llevando una gran cantidad o una fuerte cantidad de ascaris. Personas que consuman vegetales o plantas directamente recién cortadas, sin previa desinfección y lavado, están comiendo una gran cantidad de ascaris. Y personas que comparten algunos utensilios de cocina como vasos, que comparten algunos, que prueban la comida directamente de la cuchara al sartén o al guiso y la regresan o la vuelve a utilizar alguna otra persona, están haciendo un contaminadero directo de ascaris, ¿sale? Recuerden que este es el rey de los gusanos en el intestino, es el que más va a abundar y es el detonante de muchos otros padecimientos, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, como huésped intermediario, podría quedar el animal de pastoreo que lo consume y los vegetales. Así es. Bueno, el vegetal no es un huésped intermediario. Ahí sirve como incubadora natural del huevecillo. El huésped sería el animal de pastoreo. Una cabra, un borrego, Ok, una res, un cerdo. Podríamos, incluso hasta un conejo. Podríamos tenerlo como un huésped intermediario. Se va a desarrollar una larva, se va a enquistar y nosotros comemos ese quiste. ok, gracias. ¿Vale? Bueno, Profe, después, sí, sí, sí. creo que ya me confundí yo. Ajá, ¿qué La pasó? clase anterior vimos la hinoleptiasis nana y la diminuta, Ujú. ¿sí? Esa no es la solitaria, es la que estamos viendo ahorita. No, la solitaria se llama Taenia solium y Taenia saginata, dependiendo de qué cosa sea. Saginata para lo que son res y solium para lo que son cerdos. Más grande saginata que solium, Ah, ok. ¿vale? Y ahorita estamos viendo un tercer gusano que se llama Ascaris lumbricoide. Gracias, se me había confundido. ¿Sí? No pasa nada. Bueno, cuando nosotros también tenemos otra forma de que nos podamos contaminar, es muy poco común, pero en algunas ocasiones hay personas que viven en comunidades indígenas muy aisladas, hay depósitos de materia fecal sobre ríos o lagunas, estas lagunas sirven de incubadora, los huevecillos eclosionan y las pequeñas larvas a través de la piel, ya sea en las manos o en el dorso del pie, en la palma en la planta del pie, pueden atravesar esa capa membranosa hasta llegar a la luz de un vaso sanguíneo y a través de él buscan llegar directamente al intestino. Ah, se me había olvidado. Este gusano no se queda quieto. Este gusano, como dije, es un detonante de otras enfermedades, de otros padecimientos graves de salud. ¿Qué va a hacer? Este gusano en la etapa media, en la etapa de larva media, se va a ir del intestino delgado, ya cuando eclosionó en la larva, cuando eclosionó el huevo, va a atravesar el intestino delgado y se va a ir directito y sin escalas hasta el hígado. En el hígado va a madurar un tiempo, va a generar inflamación y después de eso va a retroceder hacia el corazón por vía sanguínea.
En el corazón tiene varias oportunidades de desplazarse a otros sitios. Puede irse al cerebro, puede irse a los ojos, puede irse a los pulmones, puede irse a los riñones, puede irse a los tejidos musculares, entre otras. En algunos casos incluso se puede atravesar la matriz y en caso de estar embarazada alguna mujer puede contaminar al bebé. No es lo más grave de todo. Este gusano va dejando pequeñas marcas por donde fue pasando. Es decir, que se va comiendo el tejido. Claro, el hígado se puede reparar, los músculos también. Parte del corazón se puede volver a reparar. No totalmente, pero van dejando secuelas. Lo grave es que cuando llega a un sitio que le gusta mucho o que se siente cómodo, se enquista. Y el peligro de esta ascaris es que cuando se enquista, no hay forma de remover ese tejido a menos de que sea por cirugía. ¿Sale? El problema de ascaris cuando se llega a enquistar es que son órganos muy específicos que llegan a ser irreparables y que no se pueden operar. Tal es el caso del cerebro, parte del corazón y en algunas ocasiones parte importante del hígado. ¿Sale? Esa es la forma, digamos, la forma 2, la forma larvaria quística. Bueno, pero hay algunas otras que son menos exigentes con su vida. Son más Dalai. Estas atraviesan del intestino al hígado, no les gusta el sabor del hígado y se van directito y sin escalas hacia la garganta. Esperan a que nosotros deglutamos alimentos y son arrastradas con ellos hacia el estómago. En el estómago termina su maduración, se desenrollan completamente, se libera la fase adulta, penetran las paredes del duodeno o del intestino delgado y empieza su progenia, es decir, su procreación de más de 200,000 crías diarias. Y nosotros somos factor fundamental para este ciclo. Es decir, nosotros podemos hacer que se corte la infección de ascaris siempre y cuando tengamos las manitas bien limpias. Profe, y entonces ¿Vale? como menciona usted que si entráramos a un lago o río contaminado con estas, pueden atravesar la capa de la piel. Uh-huh. Pero solamente cuando son la larva después de eclosión del huevo, que son larvas muy pequeñitas que miden aproximadamente micras, que miden 48 a 85 micras, son muy, muy pequeñitas. ¿Y te Entonces se pudieras dar puede. cuenta? No, ¿verdad? Lamentablemente no, en ese punto no nos podemos dar cuenta. Nos podríamos dar cuenta si fueran sus primas más cercanas y primas gringas que viven en toda la parte de América Latina y Norteamérica. Ahí sí nos podríamos dar cuenta porque son gusanos un poquito más grandes. Oh, Eh, Más o menos para ejemplificarte, el tamaño de un grano de sal es aproximadamente 1000 micras, un milímetro. Un gusano larvario recién eclosionado de su huevo mide 10 veces menos que ese granito de sal. no, pues no me di cuenta nunca. Exacto. Ese es el problema de ascaris. Es tan pequeña su larva inicial que puede atravesar sin problema la piel hasta llegar a un vaso sanguíneo y de ahí irse hacia diversas zonas. ¿Y es más peligroso cuando pudiera penetrar la piel o cuando lo ingieres? Ambas son peligrosas. Si tú ingieres un huevo larvado y se desarrolla en tu estómago, ten por seguro que puedes tener un cisticerco nadando en cualquier parte de tu cuerpo. Y depende si es muy específico, es gourmet, le va a gustar tal vez tu hígado, tal vez el corazón, tal vez un pulmón, tal vez parte de tu cerebro, tal vez un riñón, no sé, puede ser muchas cosas donde se vaya a ir. Y si es menos selectivo y menos pretencioso, se va a ir a tu garganta a esperar a que llegue la comida para desarrollarse de forma continua en el estómago. Y nosotros mismos somos los que interrumpimos el ciclo Así es. al
llevar las medidas de higiene correspondientes. Correcto. Simple y sencillamente lavándonos las manos correctamente antes de comer, estamos reduciendo gran parte del índice de huevecillos larvados que pueden desarrollarse en nuestro cuerpo. Pero también tenemos que verificar que los alimentos que comemos, principalmente aquellos que vienen de origen animal, como dijimos, animales de pastoreo o vegetales, principalmente aquellos que no sabemos su procedencia, que tal vez posiblemente estuvieron regados con agua de riego o aguas negras, hay que lavar, desinfectar y clorar antes de consumir. Profe, y en el ¿Mande? caso de la carne, ¿cómo te das cuenta que está contaminada o es suficiente con que esté bien cocida? Bueno, depende de la preparación y el grosor de la carne. Si tú te das cuenta, pides un corte delgado, muy delgadito de carne, rápidamente se va a ver adentro y afuera, se va a poder cocer parejo. Entre más gruesa la carne, más peligro vas a tener. Y personas que son de ahí del norte me van a criticar por esto y te van a decir que no sé comer, que no sé degustar un buen plato de carne, pero bueno, prefiero tener la carne bien cocida por dentro y por fuera a comer huevecillos de taenias o de ascaris. Como en el caso de las anteriores de las taenias, mencionaba que se veían o se podía apreciar un poquito más lo En el hígado, blanquecino. Ajá, en pero en este ascariasis, caso no. no, también. De hecho, en el ascaris, cuando cortamos un hígado o abrimos un hígado de pollo, de res, de cerdo, principalmente ataca más al cerdo que a la res, vamos a ver como si fueran pequeñas burbujitas de color amarillo en el hígado, dentro del mismo. Ojo, chicos, si detectan esto en cualquier carnicería, en cualquier alimento que ustedes compren, no se lo coman. Eso es una alarma en rojo de que no deben de comerse. Esa carne está mala. Y así sea que lo dejen 2 horas al fuego, que quede chamuscado negro, no se lo coman. Eso les va a hacer daño. En cuestión de ascaris, se pueden encontrar en el hígado principalmente y se pueden encontrar en tejidos musculares. Adelante, Mariana. Profe, una pregunta, ¿cuál sería el daño que le haría al feto en la larva si es que Depende, atraviesa la pared de la matriz en el depende. embarazo? Si es que si atraviesa solamente la matriz, es posible que el feto atrape al ascaris y se lo lleve de recuerdo, en algunos casos. En algunos otros casos, si llega a atravesar la barrera placentaria o llega a penetrar al bebé, pues el bebé nace con ascariasis, nace con la infección por ascaris y presenta signos característicos: bajo peso, anemias, fragilidad, raquitismo, incluso puede llegar a una muerte prenatal o una muerte súbita, muerte muy pequeña, a muy poco tiempo. Ahora bien, si la madre tiene ascariasis y en el proceso que está contaminada tiene, por ejemplo, cisticercos o larvas nadando en el tejido y llega a quedar embarazada, hay de dos. Una, a través del cordón umbilical, penetra el cuerpo del bebé o bien lo mata inmediatamente o desarrolla la forma de cisticerco en alguno de los tejidos biológicos del bebé. ¿Sale? Ese es un gran problema también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cuál sería el porcentaje que mataría al bebé? Dependiendo de la salud de la madre y dependiendo también qué tan agresivo sea el parásito. Estipulando más o menos sería un 30-20. Aproximadamente 30%, 30 a 20% de que haya probabilidades de que, dependiendo también el grado de embarazo. Si es en las etapas finales del embarazo, la probabilidad es casi nula. Es más probable que el bebé agarre el ascaris como si fuera sonaja. Pero si son en las etapas tempranas, entonces sí puede ser un 30-20% de probabilidades que muera el bebé. ¿Sale? ¿Algo más, chicos? Profe, estas personas que descubrieron estos animales pasaron por experiencias, ¿verdad?
Pues este tipo de gusanos los vienen reportando desde las antiguas culturas sumerias, los mesopotámicos, babilonios, romanos, griegos. Sabían que había gusanos y que incluso había depósitos de gusanos vivos eh, en las heces fecales. Estamos hablando que incluso en la actualidad hay personas que tienen un grado muy elevado de ascariasis y bueno, tal vez les arruine nuevamente la comida del día de hoy. Hay personas con un grado tan elevado de ascariasis que no solamente se quedan en el estómago, incluso pueden verse como las larvas nacen o salen a través del cuerpo, a través de las narinas, a través del ojo o a través de un diente. También de los dientes. Así es. Oh, Estos gusanos pueden atravesar, por ejemplo, aquí en México hay un caso muy interesante que se dio en Chiapas, en una comunidad de la selva lacandona. Un niño de 10 años tenía una caries muy profunda y tenía distensión abdominal. Esto principalmente por su dieta y demás pensaban que era normal. Cuando llegó un momento que el niño empezó a convulsionar, vieron que tenía larvas de ascaris saliendo de la nariz y algunas otras que se asomaban en la garganta. Lo llevaron inmediatamente al médico, al hospital más cercano de Chiapas. Eh, ya llegaron al médico, el médico ordenó unos estudios, el niño tenía una contaminación tremenda de todo de todo lo que hemos visto, tenía todo y más. Aparte de eso, como les dije, tenía caries muy profundas, tomaron radiografías y dentro de los mismos dientes, dentro de las caries, el gusano estaba enquistándose, estaba naciendo a través del diente, de un diente perforado por una caries. Cuando hicieron la extracción del diente lastimado, en el hueso debajo del diente se veía cómo salía de esta manera el gusanito. ¿Sale? Y eso no estamos muy lejos. Pasó en Chiapas y no fue hace mucho tiempo. Fue hace 5 años. ¿y no tiene imágenes de eso? Buscamos unas ahorita. Profe, entonces todos los videos que pasan en YouTube de que cosas insólitas de que según se les metieron, no se les metieron, o sea, están saliendo ya todos esos pues gusanos, ¿no? Aparte de que están saliendo, hay algunas formas también. Este gusano es muy inteligente. Utiliza todos los medios posibles para contaminarnos. Utiliza la penetración por la piel, utiliza la penetración por vía entérica, utiliza la perforación la penetración por parte de los alimentos de ganado o carne de contaminada y alimentos de superficie. También utiliza algunos insectos como las moscas para transportar sus huevecillos. Recuerden que una mosca consume o se para principalmente sobre las materias fecales. Entonces, si una materia fecal, principalmente en un humano, está a la intemperie, está expuesta, pues nos queda mucho que ver. Podemos saber que esa mosca está transportando algunos de los huevecillos directamente hacia nosotros. Bueno, aquí hay unas imágenes, perdón por lo crudez, pero pues así se ven, parecen fideos. Ay, Marucha. Exactamente. Bueno, Espanta, profe. ok, ojo, esto quiere decir que no quiere decir que no comamos, ¿eh? Al contrario, esto simple y sencillamente es un resultado de una ascariasis extrema. Ah, por cierto, en este caso, la ascariasis tuvieron que retirar una porción del intestino porque, si se dan cuenta, está completamente obstruido por estos gusanos. ¿Sale? Entonces también ya en ese caso extremo el niño llegó a tener la distensión gástrica por la oclusión que tenía ya. Así es. De hecho, como les digo, el pobre niño tenía todo lo que hemos visto y todavía más. ¿Sale? De hecho, tenía creo que un cóctel de 50, 60 parásitos ahí viviendo en su pobre estómago. El pobre niño tenía